Nunca pensé que mi propia hija me traicionaría de esta manera. Las palabras salieron de mis labios como un susurro quebrado, mientras miraba por la ventana de mi pequeño apartamento en el barrio de San Rafael, en Madrid. El día había comenzado. De manera extraña. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Me llamo Carmen Dolores Vázquez. Tengo 68 años, y durante toda mi vida he creído firmemente en que la familia es lo más sagrado que existe. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las terrazas de ladrillo del vecindario, yo me levantaba a las 6 para rezar el rosario que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años. Las cuentas de nácar, gastadas por décadas de oraciones, se deslizaban entre mis dedos artríticos mientras susurraba cada Ave María, con la devoción de quien ha encontrado en la fe su único refugio. Mi pequeño apartamento olía siempre a café recién hecho y a las velas de la Virgen de Guadalupe, que mantenía encendidas sobre la mesa del comedor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de mi familia, mi difunto esposo Antonio trabajando en la construcción, mi hija Esperanza el día de su boda, mis 3 nietos cuando eran pequeños y todavía me visitaban los domingos después de mi misa. Esa mañana de octubre, mientras leía mi Biblia subrayada en amarillo por años de estudio, sonó mi teléfono móvil. Era Esperanza. «Mamá, ¿cómo estás? Te noto muy cansada últimamente», me dijo con una dulzura que no había escuchado en meses. «Oye, ¿qué te parece si hoy te llevo a un spa? Solo 1 hora de relajación. Te mereces un mimo después de todo lo que has trabajado en tu vida». Mi corazón se llenó de una alegría tibia. Hacía tanto tiempo que Esperanza no me proponía pasar tiempo juntas. Desde que murió Antonio hace 2 años, nuestras conversaciones se habían vuelto escasas y siempre relacionadas con dinero o favores que ella necesitaba. ¿Un spa, hija? ¿No será muy caro?, le pregunté, tocando instintivamente el pequeño Cristo de plata que llevaba colgado al cuello. «No te preocupes por eso, mamá. Solo ponte algo cómodo y espérame en 1 hora». Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Me dirigí al armario y saqué mi vestido azul marino, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. Me peiné el cabello, blanco hacia atrás, como siempre lo llevaba, y me puse los pendientes de perlas que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Mientras esperaba, hojeé mi álbum de fotografías familiares. Ahí estaba Esperanza a los 8 años, abrazándome después de su primera comunión. A los 15, cuando le compré su vestido de quinceañera trabajando turnos dobles en la cafetería del hospital. A los 25, cuando me pidió que hipotecara mi apartamento para ayudarla con el enganche de su casa, porque era una oportunidad única y porque los abuelos son para eso, para ayudar a sus hijos. Recordé todas las veces que cuidé a sus 3 hijos cuando ella y su esposo, Miguel, se iban de viaje, los fines de semana que me quedé despierta toda la noche cuando tenían fiebre, las tardes que los llevé al parque mientras ella trabajaba, los cumpleaños donde yo compraba los regalos más caros porque quería que mis nietos se sintieran especiales. El timbre sonó exactamente a la hora que había dicho. Esperanza estaba parada en la puerta, vestida elegantemente, con gafas de sol y una sonrisa que ahora, al recordarla, me doy cuenta de que no llegaba a sus ojos. ¿Lista, mamá? Durante el trayecto en su coche BMW que yo había ayudado a pagar, Esperanza iba inusualmente callada. Conducía por calles que no reconocía, alejándose del centro de Madrid hacia una zona más periférica que me resultaba completamente desconocida. «Hija, ¿a dónde vamos exactamente?», le pregunté, sintiendo una extraña inquietud en el estómago. «Es una sorpresa, mamá. Solo relájate». Traté de iniciar conversación preguntándole por mis nietos, por su trabajo, por Miguel, pero sus respuestas eran cortadas, monosílabas. Cada vez que intentaba mirarla, ella mantenía la vista fija en el camino. Después de 40 minutos de viaje, llegamos a un edificio blanco de 3 plantas con un jardín muy bien cuidado al frente. Pero lo que me llamó la atención inmediatamente fue el letrero junto a la entrada. Residencia Geriátrica San Fernando. Cuidado integral para adultos mayores. Mi sangre se congeló. «Esperanza,
¿Qué es esto? Tú dijiste que íbamos a un spa. Ella apagó el motor y por primera vez en 1977, todo el viaje me miró directamente a los ojos, pero en lugar del amor maternal que había conocido toda mi vida, vi algo frío, calculador, definitivo. Mamá, necesitamos hablar. 2 enfermeras salieron del edificio antes de que yo pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo. Una de ellas, una mujer robusta de unos 50 años con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, se acercó directamente a mi ventanilla. Señora Carmen, soy Pilar, la coordinadora de ingresos. Su hija ya completó todos los papeles. Venga, vamos a enseñarle su habitación. Mis manos temblaron mientras me aferraba al rosario que llevaba en el bolso. ¿Qué papeles? Yo no he firmado nada. Esperanza, explícame qué está pasando. Mi hija se bajó del coche sin mirarme. Sacó una maleta del maletero, una maleta que yo no recordaba haber preparado, y se la entregó a la enfermera. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es, me dijo Esperanza con una voz que sonaba cansada, como si hubiera ensayado esas palabras muchas veces. Tú sabes que no puedes seguir viviendo sola. El mes pasado te caíste en la ducha. La semana anterior se te olvidó cerrar el gas. Y Miguel dice que cuando hablas, por teléfono repites las mismas historias una y otra vez. Eso no es verdad. Yo estoy perfectamente bien. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí recordaba la confusión que había sentido algunos días, la soledad que me carcomía desde que Antonio murió, las noches donde hablaba sola, porque no tenía con quién compartir mis pensamientos. Además, continuó Esperanza, ahora con una dureza en la voz que nunca le había conocido, nosotros tenemos nuestras propias vidas. Los niños están en la universidad. Miguel está estresado con el trabajo, y yo no puedo estar pendiente de ti las 24 horas del día. Aquí vas a tener compañía constantemente, enfermeras, actividades. ¿Actividades? Exploté, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en mi pecho. ¿Tú crees que esto es lo que yo quiero? ¿Crees que después de trabajar toda mi vida, de criarte, de sacrificarme por esta familia, merezco ser abandonada como un mueble viejo? La enfermera Pilar intervino con la paciencia forzada de quien ha presenciado esta escena demasiadas veces. Señora, Carmen, entiendo que esto es difícil, pero su hija está actuando por amor. Muchas familias pasan por esta transición. ¿Por qué no entramos y ve las instalaciones? Estoy segura de que se sentirá mejor cuando vea lo cómodo que va a estar aquí. No quiero estar cómoda. Quiero estar en mi casa. Pero Esperanza ya había tomado mi brazo y me estaba guiando hacia la entrada. Sus dedos se clavaban en mi piel con una firmeza que rayaba en la agresividad. Mamá, basta. Estás haciendo un espectáculo. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Durante 68 años, yo había sido muchas cosas. Esposa devota, madre sacrificada, trabajadora incansable, mujer de fe inquebrantable. Pero nunca, jamás, había sido alguien que hiciera espectáculos. El interior de la residencia olía a desinfectante, mezclado con el aroma agridulce de comida institucional. Las paredes estaban pintadas de un color beige deprimente, decoradas con cuadros genéricos de paisajes que no significaban nada para nadie. En el salón principal, varios ancianos estaban sentados frente a un televisor que nadie parecía estar viendo realmente. Esta será su habitación, anunció Pilar, abriendo la puerta de un cuarto pequeño con una cama individual, un armario de metal y una ventana que daba al estacionamiento. Tendrá que compartir el baño con la señora de al lado, pero el horario está muy bien organizado. Miré la habitación y sentí como si estuviera viendo mi tumba. Las paredes blancas, vacías, sin ninguna de mis fotografías familiares, sin mi altar improvisado con las velas de la Virgen, sin mi sillón donde leía la Biblia cada mañana, sin los olores familiares de mi hogar. ¿Y mis cosas? ¿Mi rosario? ¿Mis libros de oración? Todo eso puede traerlo después, mintió. Esperanza, ahora necesitas descansar. Pilar asintió profesionalmente. Tenemos actividades religiosas los martes y jueves. Viene un sacerdote una vez por semana para la misa. Una vez por semana. Yo que había asistido a misa diariamente durante los últimos 40 años, que rezaba el rosario 3 veces al día, que encontraba en la oración mi única fuente de paz y fortaleza,
Esperanza, le supliqué, tomando sus manos entre las mías. Mis palmas estaban húmedas de sudor frío. Hija mía, por favor. Yo sé que hemos tenido diferencias. Sé que a veces he sido exigente, pero te prometo que puedo cambiar. No me dejes aquí. Te prometo que voy a cuidarme mejor, que no voy a molestarte tanto. Por un momento, vi un destello de algo parecido al arrepentimiento en sus ojos, pero enseguida endureció la expresión. Mamá, la decisión ya está tomada. Mañana vendré a traerte el resto de tu ropa. ¿El resto de mi ropa? ¿Qué quieres decir? Miguel y yo hemos decidido vender tu apartamento. El dinero nos va a ayudar a pagar la universidad de los niños y los gastos de esta residencia. El mundo se detuvo a mi alrededor. Las palabras de mi hija flotaron en el aire como dagas envenenadas. Mi apartamento, el lugar donde había vivido 30 años con Antonio, donde habíamos criado a Esperanza, donde conservaba cada recuerdo de mi vida. Tú no puedes vender mi apartamento sin mi autorización. Mamá, técnicamente el apartamento está a nombre de los dos desde que te ayudé con los papeles del banco el año pasado. ¿No te acuerdas? Dijiste que era por si algo te pasaba. Recordé vagamente haber firmado unos documentos que Esperanza me había traído, asegurándome que eran solo una formalidad para proteger mi patrimonio. Había confiado en ella ciegamente, como había hecho toda la vida. Además, continuó, mi hija, ahora hablando como si fuera una transacción comercial más que una conversación entre madre e hija. Aquí vas a estar mejor cuidada. No tienes que preocuparte por las cuentas, por la limpieza, por cocinar. Todo está incluido. ¿Y si no quiero que todo esté incluido? ¿Y si quiero seguir cocinando mis propias comidas, limpiando mi propia casa, viviendo mi propia vida? Mamá, eso ya no es posible. Tienes que aceptar que ya no eres joven. Pilar, que había estado observando nuestra conversación con la expresión neutral de quien ha visto esta película demasiadas veces, finalmente intervino. ¿Por qué no dejamos que la señora Carmen se acomode un poco? Las primeras horas siempre son las más difíciles, pero mañana se va a sentir más tranquila. Esperanza asintió con alivio evidente. Se acercó a mí y me dio un beso frío en la frente, como si fuera un ritual obligatorio más que un gesto de cariño. Te llamo mañana, mamá. Pórtate bien. Y se fue. Así de simple. Después de 68 años de vida, después de 43 años de ser su madre, después de todos los sacrificios y desvelos y amor incondicional, se fue caminando por ese pasillo de la residencia, como si acabara de dejar un paquete en el correo. Me quedé parada en medio de esa habitación extraña, sosteniendo mi bolso con manos temblorosas, escuchando el eco de sus tacones alejándose para siempre. Esa noche, acostada en una cama que olía a lejía y tristeza, miré hacia el techo blanco y susurré mi primera oración en esa prisión dorada. Dios mío, ¿qué hice mal? ¿En qué fallé como madre para merecer esto? Pero por primera vez en mi vida, el silencio que siguió a mi oración no me trajo paz, solo me trajo la certeza terrible de que había comenzado a vivir la parte más solitaria de mi existencia. Los primeros días en la residencia San Fernando fueron como vivir en una pesadilla de la cual no podía despertar. Cada mañana, al abrir los ojos y ver esas paredes beige en lugar del papel tapiz floreado de mi dormitorio, sentía como si una mano invisible me apretara el corazón hasta quitarme el aire. La rutina era implacable. A las 7 de la mañana, una auxiliar llamada Remedios entraba sin tocar la puerta, encendía la luz fluorescente que me lastimaba los ojos y anunciaba con voz mecánica: «Buenos días, doña Carmen. Hora del desayuno». No importaba si estaba durmiendo, llorando o intentando rezar en la penumbra. La privacidad había dejado de existir el momento en que crucé esa puerta. El desayuno se servía en un comedor grande y ruidoso, donde 30 ancianos comíamos en silencio, cada uno perdido en su propia burbuja de resignación. La comida no tenía sabor. El café era aguado, el pan duro. Pero lo peor no era la comida insípida, sino la mirada vacía de mis compañeros de mesa, como si la vida se les hubiera escurrido lentamente, día tras día, hasta dejarlos convertidos en fantasmas que respiraban. Intenté hacer amistad con algunas de las otras residentes. María José, una señora de Sevilla que llevaba ahí 3 años,
Me contó que su hijo venía a visitarla una vez cada 6 meses. Y cuando viene, me susurró con amargura. Solo pregunta si todavía tengo las joyas de mi madre. Cree que no me doy cuenta, pero sé que está esperando a que me muera. Doña Amparo, que había sido maestra de primaria durante 40 años, me explicó con lágrimas en los ojos que su hija había vendido su casa sin consultarle. Me dijeron que era por mi bien, que el dinero serviría para pagar esta residencia. Pero después supe que compraron un coche nuevo y se fueron de vacaciones a las Canarias. Cada historia era un puñal en el alma. Me di cuenta de que no era la única que había sido traicionada por quienes más amaba. Al cuarto día, pedí hablar por teléfono con Esperanza. La recepcionista, una mujer joven con expresión aburrida, me miró como si le hubiera pedido la luna. Los residentes solo pueden hacer llamadas los martes y viernes, de 4 a 5 de la tarde, y únicamente a números autorizados por la familia. ¿Números autorizados? Pero si quiero llamar a mi propia hija. Su hija dejó instrucciones específicas de que solo la llamaran en caso de emergencia médica. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propia hija había dado órdenes de que no la molestaran con mis llamadas, como si yo fuera una extraña, como si 43 años de ser su madre no me dieran ni siquiera el derecho de escuchar su voz. Esa tarde, durante la hora de actividades recreativas, que consistía en ver telenovelas mexicanas a un volumen ensordecedor, me escabullí a mi habitación y saqué el pequeño rosario que había logrado esconder en el bolsillo interno de mi suéter. Me arrodillé junto a la cama, como había hecho toda mi vida, y comencé a rezar con desesperación. Dios mío, Virgen Santísima, por favor ayúdenme a entender por qué estoy aquí. ¿Qué pecado cometí para merecer este castigo? He sido una mujer de fe. He ido a misa. Todos los días he criado a mi hija en tus caminos. He ayudado a los necesitados cuando podía. ¿Por qué me abandonas ahora cuando más te necesito? Pero las palabras se perdían en el aire sin eco, como si hubiera un muro invisible entre mis súplicas y el cielo. Una semana después, mientras organizaban mis pocas pertenencias en el armario metálico, encontré una carta que no había visto antes. Era de Esperanza, dirigida a la administración de la residencia. Por favor, no permitan que mi madre haga llamadas telefónicas frecuentes. Tiende a ponerse muy emocional y esto afecta a toda la familia. También les pido que no le den demasiada atención cuando se queje, porque desde siempre ha sido muy dramática. Ella está mejor ahí que viviendo sola. Confío en que sabrán manejar sus estados de ánimo. Mis manos temblaron tanto que la carta cayó al suelo. ¿Dramática? ¿Estados de ánimo? Durante toda mi vida había sido la mujer más centrada y fuerte de la familia. Cuando Antonio perdió el trabajo, yo fui quien mantuvo la casa en pie trabajando dobles turnos. Cuando Esperanza se enfermó de neumonía a los 12 años, yo dormí en una silla junto a su cama durante 2 semanas. Cuando murió mi madre, yo organicé todo el funeral sin derramar una lágrima hasta que todo terminó. ¿Y ahora era dramática por llorar porque me habían arrancado de mi vida? Esa noche, durante la cena, se me cayó el vaso de agua. El líquido se derramó sobre la mesa y comenzó a gotear al suelo. Era solo un accidente, algo que le pasa a cualquiera. Pero la auxiliar de turno, una mujer gruesa y malhumorada llamada Encarnación, se acercó con evidente irritación. «Otra vez haciendo líos. ¿Es que no puede tener más cuidado?» «Fue sin querer», murmuré, intentando limpiar con mi servilleta. «Siempre. Es sin querer con ustedes», replicó mientras limpiaba con brusquedad. «Y después tenemos que estar limpiando sus desastres». Los otros residentes me miraban con una mezcla de lástima y incomodidad. Me sentí humillada, pequeña, como una niña regañada injustamente. «Perdón», susurré. «Aquí no moleste a los demás con sus llantos», añadió Encarnación en voz alta para que todos escucharan. «Si quiere llorar, hágalo en su cuarto». Esa frase se clavó en mi alma como una astilla envenenada. ¿Desde cuándo llorar por dolor era molestar a otros? ¿Desde cuándo expresar tristeza se había vuelto algo prohibido? Me levanté de la mesa sin terminar la cena y caminé hacia mi habitación con la dignidad que me quedaba. Pero en cuanto cerré la puerta, colapsé sobre la cama y lloré como no había llorado desde el funeral de Antonio. Lloré por mi apartamento, por mis fotografías, por mi altar improvisado,
por las mañanas leyendo la Biblia en mi sillón favorito. Lloré por los domingos que ya no vería a mis nietos, por las llamadas telefónicas que ya no podría hacer, por la libertad de decidir qué comer, cuándo dormir, a quién amar, pero sobre todo lloré por la traición, por descubrir que la hija a quien había dedicado mi vida me veía como una carga, como un problema a resolver, como algo de lo que deshacerse. A las 2 semanas de estar ahí, recibí una visita inesperada. Era Miguel, mi yerno. Llegó un martes, por la tarde, vestido con un traje que yo recordaba haberle visto en la boda de Esperanza. «Hola, Carmen», me saludó con una sonrisa forzada. «¿Cómo te va por aquí?» «¿Cómo crees que me va, Miguel? Estoy prisionera en un lugar que no elegí». Se sentó en la única silla de la habitación, claramente incómodo. «Carmen, entiendo que esto es difícil, pero tienes que ver el lado positivo. Aquí no tienes que preocuparte por nada. No tienes que cocinar, limpiar, pagar cuentas. ¿Y si yo quiero seguir haciendo todo eso? ¿Y si cocinar y limpiar mi propia casa era lo que me hacía sentir viva?» Miguel suspiró, como si estuviera hablando con una niña caprichosa. «Mira, vine a decirte que ya vendimos tu apartamento. Conseguimos un buen precio. El dinero va a alcanzar para pagar esta residencia por al menos 5 años. ¿Y si yo vivo más de 5 años?» Se quedó callado un momento, y en ese silencio entendí todo. Para ellos, yo era un gasto programado, un problema con fecha de vencimiento. También quería decirte que encontramos algunos papeles importantes entre tus cosas. Los documentos del seguro de vida de Antonio, algunas pólizas. Esperanza me pidió que los trajera para guardarlos en lugar seguro. Extendió un sobre manila. Adentro estaban todos los documentos que Antonio había dejado, organizados meticulosamente antes de morir, con una nota que decía: «Para Carmen, mi amor eterno. Que esto le dé tranquilidad cuando yo ya no esté». ¿Por qué necesitan ustedes los documentos de mi esposo? Es solo por precaución, Carmen, para que no se pierdan. Pero en sus ojos vi la verdad. Estaban asegurándose de controlar hasta el último recurso que me quedaba. Cuando Miguel se fue, me quedé sentada en el borde de la cama, sosteniendo el sobre vacío, sintiendo que también habían vaciado mi alma. Esa noche, por primera vez, en mi vida no recé antes de dormir. No por falta de fe, sino porque ya no sabía qué pedirle a Dios. Un mes después de mi encierro, cuando ya había perdido la cuenta de los días que se arrastraban idénticos unos tras otros, recibí la visita más dolorosa de todas. Era sábado por la tarde cuando la recepcionista me anunció que tenía visitas. Mi corazón dio un vuelco, pensando que tal vez Esperanza había recapacitado y venía a llevarme a casa. Pero cuando llegué al salón de visitas, me encontré con mis 3 nietos, Pablo de 17 años, Lucía de 15 y el pequeño Andrés, de 12. Estaban sentados en las sillas de plástico verde, incómodos, mirando alrededor con esa expresión de horror mal disimulado que tienen los jóvenes cuando se enfrentan por primera vez con la realidad de la vejez institucionalizada. «¡Abuela Carmen!», gritó Andrés, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. «Lo». Abracé con una fuerza desesperada, inhalando el olor a champú infantil y a hogar que emanaba de su cabello. Hacía tanto tiempo que no sentía el calor genuino de alguien que me amaba sin condiciones. Pablo y Lucía se acercaron más cautelosamente. Los noté más grandes, más adultos que la última vez que los había visto, antes de que todo se derrumbara. Pablo tenía un bigotito incipiente que le daba un aire de hombrecito, y Lucía llevaba el pelo teñido de un castaño rojizo que no le había visto antes. «Hola, abuela», me saludó Lucía, pero su voz sonaba extraña, como si estuviera recitando un guión. Nos sentamos juntos en un sofá desgastado, mientras otros residentes recibían a sus propias visitas esporádicas. El ambiente era melancólico, lleno de conversaciones forzadas y silencios incómodos. «¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo va el instituto? ¿Y tus clases de guitarra, Pablo?» Pablo intercambió una mirada con Lucía antes de responder. «Bien, abuela, todo bien». Pero yo conocía a mis nietos mejor que nadie. Había pasado incontables tardes ayudándolos con los deberes, escuchando sus problemas de adolescentes, consolándolos cuando sus padres eran demasiado estrictos o demasiado ocupados para entenderlos. «Pablo, mírame a los ojos. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan serios?» El chico de 17 años
que hasta hace poco me contaba todos sus secretos, desvió la mirada hacia el suelo. Abuela, mamá nos dijo que tú estás enferma, que por eso tienes que estar aquí. ¿Enferma? ¿Qué enfermedad les dijo que tengo? Lucía tomó la palabra, y en su voz reconocí la inflexión exacta de su madre cuando quería manipular una situación. Dijo que tienes problemas de memoria, que a veces te olvidas de cosas importantes y que es peligroso que vivas sola. Sentí como si me hubieran dado una patada en el estómago. Esperanza estaba envenenando a mis propios nietos contra mí, haciéndoles creer que yo era una anciana senil que necesitaba cuidados especiales. Niños, mírenme bien. ¿Ven algún problema? ¿En mi memoria? ¿No me reconocen? ¿No recuerdo sus nombres, sus cumpleaños, sus comidas favoritas? Andrés, que siempre había sido el más directo de los tres, frunció el ceño. No, abuela, tú pareces normal, como siempre. Luego bajó la voz y preguntó con la curiosidad inocente de un niño de 12 años. ¿Por qué mamá dice que ya no nos quieres ver? Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Me llevé las manos al pecho, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Qué? ¿Esperanza les dijo eso? Pablo asintió incómodo. Nos dijo que tú pediste específicamente que no trajéramos a los niños porque te cansamos mucho, que preferías estar tranquila sin visitas. ¡Eso es mentira!, exclamé, y mi voz sonó tan alta que varios residentes y visitantes se giraron a mirarme. Yo jamás diría algo así. Ustedes son lo que más amo en este mundo. Lucía pareció dudar por primera vez. Pero entonces, ¿por qué no nos has llamado? Esperamos tu llamada todas las semanas, como antes. Le expliqué entre lágrimas que no me permitían hacer llamadas, que su madre había dado instrucciones específicas de que no la molestaran, que yo había pedido hablar con ellos cientos de veces, pero me habían negado el derecho. Mamá nos dijo que cuando intentaron ponerte al teléfono con nosotros, tú dijiste que estabas muy cansada y que te llamáramos después, murmuró Pablo. Pero ahora su voz tenía un tono de duda. Pablo, hijo mío, mira a tu abuela a los ojos. ¿Tú crees que yo, que los he amado desde antes de que nacieran, que he estado presente en cada momento importante de sus vidas, les diría que no quiero verlos? El chico me miró fijamente, y por primera vez en esa visita, vi el destello del nieto que me adoraba, no del adolescente adoctrinado por su madre. No, admitió en voz baja, tú nunca nos harías eso. Andrés, que había estado escuchando toda la conversación con los ojos muy abiertos, de repente preguntó, «Abuela, ¿mamá te hizo algo malo?» La pregunta tan directa e inocente me desarmó completamente. ¿Cómo explicarle a un niño de 12 años que su madre había traicionado a su propia familia? ¿Cómo decirle que los adultos en los que confiaba eran capaces de mentiras y crueldades que él ni siquiera podía imaginar? Andrés, mi amor, a veces los adultos toman decisiones que creen que son correctas, pero que causan mucho dolor a otras personas. ¿Como cuando papá vende las consolas viejas sin preguntarnos? Preguntó con la lógica aplastante de un niño. Algo así, pero mucho más grande. Lucía, que había estado observando todo con la inteligencia precoz de una chica de 15 años, de repente dijo, «Abuela, tu apartamento está vacío». Pasamos por ahí la semana pasada y había un cartel de «Se vende» en la ventana. Ya lo vendieron, mi amor, sin preguntarme. Pero era tu casa. ¿Cómo pueden vender tu casa sin preguntarte? Pablo, que estudiaba en el bachillerato y ya tenía cierta comprensión del mundo adulto, frunció el ceño. Eso no está bien, abuela. Legalmente no pueden vender tu propiedad sin tu consentimiento. Pueden si mi nombre está junto al de tu madre en los documentos de propiedad, y si me declaran mentalmente incapaz. Los tres nietos me miraron con una mezcla de horror y comprensión que me partió el alma. Estaba viendo el momento exacto en que perdían su inocencia, cuando se daban cuenta de que los adultos en los que confiaban podían ser crueles y egoístas. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Lucía, y en su voz había una determinación que me recordó a mí misma a su edad. Por ahora, nada. Ustedes son menores de edad y dependen de sus padres. Pero pueden hacer algo muy importante. Pueden seguir viniendo a verme. Pueden recordar que su abuela los ama más que a su propia vida.
y pueden saber que nada de lo que les han dicho sobre mí es verdad. Andrés se acurrucó contra mi costado. Yo voy a venir todos los sábados, abuela. Mamá no puede prohibírmelo. Yo también, dijo Lucía, y por primera vez en esa visita, su sonrisa fue genuina. Pablo asintió. Vamos a hablar con papá. Él siempre ha sido más justo que mamá. Pasamos el resto de la visita hablando de cosas normales. Sus estudios, sus amigos, sus planes para el verano. Por 2 horas volví a sentirme como la abuela que había sido siempre, la mujer que escuchaba sus problemas y les daba consejos con amor incondicional. Cuando se fueron, Andrés me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar las costillas. Te amo, abuela Carmen. Y no me importa lo que diga mamá, tú no estás loca. Esa noche, por primera vez en semanas, volví a tomar mi rosario, no para pedir que cambiaran mis circunstancias, sino para agradecer que, en medio de tanta traición y dolor, el amor puro de mis nietos seguía siendo real. Dios mío, susurré mientras las cuentas se deslizaban entre mis dedos. Tal vez no entienda por qué estoy pasando por esto, pero gracias por recordarme que todavía hay personas en este mundo que me aman. De verdad. Era una pequeña luz en la oscuridad, pero por primera vez en un mes, sentí que tal vez había una razón para seguir luchando. No por mí, sino por ellos. Por mis nietos que merecían conocer la verdad. Por los niños que habían sido manipulados, pero que todavía tenían corazones puros, capaces de ver a través de las mentiras. Tal vez Dios no me había abandonado después de todo. Tal vez me estaba enseñando que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar, incluso en los lugares más oscuros. La visita de mis nietos había despertado algo en mi interior que creía muerto para siempre. La rabia. No la amargura, que corroe el alma, sino la indignación justa de quien ha sido pisoteada durante demasiado tiempo y finalmente decide ponerse en pie. 2 días después de su visita, mientras caminaba por el jardín de la residencia intentando procesar todo lo que había descubierto, me acerqué a doña Remedios, la mujer que limpiaba los pasillos y que siempre me había tratado con más humanidad que el resto del personal. Remedios, le dije en voz baja. Necesito pedirte un favor muy importante. Ella dejó de trapear y me miró con esos ojos sabios, que solo tienen las mujeres que han vivido mucho y han visto de todo. Diga usted, doña Carmen. ¿Podrías ayudarme a hacer una llamada telefónica? Es urgente. Remedios miró hacia ambos lados del pasillo, asegurándose de que nadie nos escuchara. ¿A quién quiere llamar? A un abogado. Necesito saber cuáles son mis derechos. Por Caterina, un momento. Pensé que me diría que era imposible, que se metería en problemas, que no podía ayudarme. Pero después de observarme durante varios segundos, asintió lentamente. Mi turno termina a las 6. Espéreme en el jardín, junto al banco que está cerca de la puerta trasera. El resto del día se me hizo eterno. Durante la comida, apenas pude tocar la sopa aguada y el pollo reseco que nos servían siempre. En la hora de actividades, mientras los demás residentes dormitaban frente al televisor, yo fingí leer una revista mientras mi mente daba vueltas como un torbellino. ¿Qué podía hacer una mujer de 68 años, sin recursos, abandonada por su propia hija? ¿Tenía algún derecho legal sobre mi propia vida? ¿Era cierto lo que había dicho Miguel sobre los documentos que habían firmado en mi nombre? A las 6 en punto, Remedios apareció en el jardín vestida con su ropa de calle. Me entregó su teléfono móvil. Tiene 10 minutos, doña Carmen. Después tengo que irme a casa con mis nietos. Con manos temblorosas, marqué el número de información legal gratuita que había memorizado de un anuncio en la televisión. Después de varios tonos, una voz joven y profesional me respondió. Servicio de Asistencia Legal Ciudadana. Buenos días. Buenos días, dije, intentando que mi voz sonara firme. Me llamo Carmen Dolores Vázquez y necesito información sobre mis derechos como adulta mayor. Por supuesto, señora. ¿Puede explicarme brevemente su situación? Durante los siguientes 8 minutos, le conté todo. La mentira del spa, la venta de mi apartamento sin mi consentimiento real, los documentos que había firmado sin entender, completamente, mi internamiento en la residencia contra mi voluntad. Señora Carmen, me dijo la abogada cuando terminé mi relato,
Lo que me está describiendo constituye abuso financiero y posible secuestro de persona adulta. Usted tiene derechos y han sido violados sistemáticamente. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima que no sabía que estaba cargando. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos que un médico independiente evalúe su capacidad mental. Si está usted mentalmente competente, como parece, por esta conversación, entonces cualquier documento firmado bajo engaño puede ser anulado. Segundo, si fue internada contra su voluntad y es mentalmente competente, puede exigir su libertad inmediata. ¿Pero cómo? No tengo dinero, no tengo dónde vivir. Señora Carmen, ¿tiene usted algún familiar que pueda testificar a su favor? ¿Alguien que haya sido testigo de su estado mental normal? Mis nietos. Ellos me visitaron hace 2 días y se dieron cuenta de que yo estoy perfectamente bien. Perfecto. También necesitaremos los documentos originales de la venta de su propiedad. ¿Sabe dónde pueden estar? Mi yerno dijo que los tenía en lugar seguro. Vamos a necesitar acceso a esos documentos. Señora Carmen, voy a darle el teléfono de nuestro despacho. Llámenos mañana a primera hora y vamos a iniciar el proceso legal para recuperar su libertad y su patrimonio. Cuando terminé la llamada, me quedé sentada en ese banco del jardín mientras Remedios guardaba su teléfono. ¿Buenas noticias?, me preguntó. Creo que sí. Creo que por primera vez en 2 meses, sí. Esa noche no dormí. No por ansiedad o tristeza, sino por algo que no había sentido desde antes de la muerte de Antonio. Esperanza. Al día siguiente, le pedí a Pilar, la coordinadora, que quería hablar con el médico de la residencia. ¿Se siente mal, doña Carmen? No. Quiero que evalúe mi estado mental, oficialmente. Pilar me miró con sorpresa. Era evidente que pocos residentes hacían ese tipo de peticiones. ¿Para qué necesita esa evaluación? Porque tengo derecho a solicitar mi libertad si estoy mentalmente competente. La expresión de Pilar cambió inmediatamente. El tono maternal y condescendiente se convirtió en algo más frío, más profesional. Doña Carmen, usted está aquí porque su familia determinó que era lo mejor para su bienestar. No creo que sea conveniente crear conflictos innecesarios. ¿Conflictos? ¿Pedir mis derechos legales es crear conflictos? Lo que quiero decir es que usted está cómoda aquí, bien cuidada, sin preocupaciones. Yo no quiero estar cómoda, quiero estar libre. Pilar suspiró con el cansancio de quien había tenido esta conversación muchas veces antes. Voy a consultar con la administración, pero le advierto que estos procesos legales son muy complicados y costosos. Eso es problema mío, no suyo. 2 horas después recibí una visita inesperada. Era Esperanza, pero no venía sola. La acompañaba Miguel y una mujer que no conocía, vestida de traje y con un maletín. «Mamá», me dijo Esperanza con una sonrisa forzada. «Me dijeron que querías ver a un médico. Qué casualidad, porque nosotros trajimos a la doctora Mendoza, para que te haga una evaluación completa». La mujer del traje se presentó. «Señora Carmen, soy la doctora Mendoza, psiquiatra geriátrica. Su familia está preocupada por algunos comportamientos que ha estado manifestando últimamente». «¿Qué comportamientos?». «Bueno», intervino Miguel, consultando unas notas en su teléfono. «Según el personal de la residencia, usted ha estado pidiendo hacer llamadas telefónicas obsesivamente, ha tenido episodios de llanto incontrolable, y ayer exigió ver a un abogado, lo cual indica cierta desconexión con la realidad. Sentí como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. Estaban usando mi deseo legítimo de libertad como evidencia de enfermedad mental». «Doctora Mendoza», le dije, mirándola directamente a los ojos. «Yo no pedí esta evaluación para demostrar que estoy enferma. La pedí para demostrar que estoy perfectamente cuerda y que he sido internada aquí contra mi voluntad». La psiquiatra tomó notas en su libreta. «¿Y por qué cree usted que está aquí contra su voluntad?». «Porque mi hija me engañó diciéndome que íbamos a un spa, vendió mi apartamento sin mi consentimiento real, y me ha mantenido aquí mediante mentiras y manipulación». Esperanza y Miguel intercambiaron miradas significativas. «¿Ve, doctora?», dijo Esperanza con voz dolida. «Estas teorías conspirativas son exactamente lo que nos preocupa. Mamá cree que todo el mundo está en su contra». «No son teorías»,
repliqué con firmeza. Son hechos. Y tengo testigos. ¿Qué testigos? Preguntó Miguel con tono burlón. Mis nietos. Ellos saben la verdad. Mamá, los niños son menores, de edad. Además, tú misma les dijiste que no querías verlos más. Eso es mentira y tú lo sabes. La doctora Mendoza siguió tomando notas. Durante los siguientes 45 minutos, me sometieron a lo que ellos llamaron una evaluación, pero que en realidad fue un interrogatorio diseñado para hacerme parecer confundida y paranoica. Cada respuesta racional que yo daba, la interpretaban como síntoma de alguna patología. Cuando expliqué claramente la secuencia de eventos que me había llevado ahí, dijeron que era narrativa obsesiva. Cuando expresé mi deseo de vivir independientemente, lo llamaron negación de la realidad. Pero yo había aprendido algo durante esos 2 meses en la residencia. Había aprendido a observar, a escuchar, a ser más astuta de lo que había sido en toda mi vida. Al final de la evaluación, la doctora Mendoza cerró su libreta y me miró con lo que pretendía ser compasión profesional. Señora Carmen, mi recomendación es que permanezca en la residencia. Su familia claramente la ama y quiere lo mejor para usted. Doctora, le dije con una calma que no sabía que poseía. Antes de que termine su evaluación, me gustaría que supiera algo importante. ¿Qué cosa? Durante toda esta conversación, he estado grabando con el teléfono que me prestó una amiga. Todo lo que se ha dicho aquí está registrado, incluyendo las mentiras que acaban de contar sobre mí. El silencio que siguió fue absoluto. Las 3 caras que me miraban reflejaban una mezcla de shock, pánico y rabia. Mamá, comenzó Esperanza. No, la interrumpí. Se acabó. Ya no soy la viejita indefensa a la que pueden manipular. Tengo derechos, tengo pruebas y tengo la intención de usarlos. Por primera vez en 2 meses, me sentí dueña de mi propia vida. La guerra acababa de comenzar, pero ahora yo tenía armas para pelear. La grabación que había hecho durante la evaluación fraudulenta se convirtió en mi salvavidas. Esa misma noche, usando nuevamente el teléfono de Remedios, contacté al despacho de abogados y les envié el audio a través de WhatsApp. Señora Carmen, me dijo la abogada al día siguiente cuando logré llamarla. Esto es oro puro. Tenemos evidencia clara de manipulación psiquiátrica y conspiración familiar para mantenerla internada ilegalmente. Vamos a proceder inmediatamente. 48 horas después, un alguacil del juzgado se presentó en la residencia San Fernando, con una orden judicial. Era un hombre mayor, de aspecto serio, que trataba su trabajo con la solemnidad que merecía. ¿Señora Carmen Dolores Vázquez?, me preguntó en el salón principal, donde varios residentes y empleados nos observaban con curiosidad. Sí, soy yo. Tengo una orden del juzgado de primera instancia que requiere su presencia para una evaluación médica independiente mañana a las 9 de la mañana. También tengo una notificación para la administración de esta residencia. Pilar. La coordinadora se acercó con evidente nerviosismo. ¿De qué se trata esto? El alguacil le entregó un sobre oficial. Se está investigando la legalidad del internamiento de la señora Vázquez. Hasta que no se resuelva este proceso, ella tiene derecho a recibir visitas sin restricciones y a hacer llamadas telefónicas. Cuando lo desee. Sentí como si hubiera ganado la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Esa tarde, por primera vez en 2 meses, pude llamar directamente a mis nietos. Pablo respondió al segundo tono. Abuela, eres tú de Muenetvecinto, ¿verdad? Sí, mi amor, soy yo. No lo puedo creer. Mamá nos dijo que no querías hablar con nosotros. Pablo, hijo mío, ¿tú me crees capaz de decir eso? No, abuela, nunca. Por eso hemos estado investigando. ¿Investigando qué? Lucía se puso como detective. Encontró copias de los papeles de la venta de tu apartamento en el escritorio de papá. Y algo no cuadra. Mi corazón se aceleró. ¿Qué encontraron? Tu firma no parece la misma en todos los documentos. Y hay uno donde dice que tú pediste específicamente que te internaran en la residencia, pero está fechado un día antes de que mamá te llevara al supuesto spa. Mis nietos habían descubierto lo que yo sospechaba,
Habían falsificado documentos para justificar legalmente mi secuestro. Pablo, esto es muy importante. ¿Pueden guardar esas copias en un lugar seguro? Ya lo hicimos, abuela. Lucía las tiene en casa de su amiga María, y yo saqué fotos con mi móvil. Al día siguiente, la evaluación médica independiente fue completamente diferente a la farsa que había organizado mi familia. El doctor Ramírez, un neurólogo especializado en geriatría, me sometió a pruebas exhaustivas de memoria, razonamiento lógico, orientación temporal y espacial. Señora Carmen, me dijo después de 3 horas de exámenes, usted tiene la capacidad mental de una persona de 50 años. No hay absolutamente ningún indicio de demencia, deterioro cognitivo o incapacidad mental. De hecho, sus resultados están por encima del promedio para su grupo de edad. ¿Eso significa que puedo irme de la residencia? Eso significa que, legalmente, nadie puede mantenerla internada contra su voluntad. Usted es completamente competente para tomar sus propias decisiones. Esa tarde, armada con el informe médico oficial, regresé a la residencia sabiendo que mi libertad era solo cuestión de horas. Pero no esperaba lo que me estaba esperando. Esperanza, Miguel, y esta vez también sus 3 hijos, estaban sentados en el salón de visitas. Pero algo había cambiado. La máscara de preocupación familiar había desaparecido por completo, reemplazada por algo que me costó reconocer al principio. Odio puro. Mamá, me dijo Esperanza con una voz helada que no le había escuchado. Jamás. Necesitamos hablar. Sí, necesitamos hablar, respondí, sentándome frente a ellos con la dignidad recién recuperada. Sobre las mentiras, las falsificaciones y el robo. Miguel se inclinó hacia adelante agresivamente. ¿Robo? ¿De qué robo hablas, Carmen? Del robo de mi libertad, de mi hogar, de mi dinero y de mi dignidad. ¡Tu dinero!, gritó Esperanza, perdiendo completamente la compostura. Como si fueras millonaria. Todo lo que teníamos lo hemos gastado en ti. ¿En mí? ¿Esta residencia la pago yo o la pagan ustedes? La pagamos con el dinero de la venta de tu apartamento. El apartamento que de todas formas íbamos a heredar. Ahí estaba la verdad, finalmente al descubierto. No se trataba de mi bienestar. Se trataba de dinero. Se trataba de una herencia que no querían esperar a recibir. Pablo, que había estado escuchando en silencio, de repente habló. Mamá, ¿es verdad que falsificaste la firma de la abuela? Esperanza se giró hacia su hijo como una serpiente. Tú no te metas en conversaciones de adultos. Soy casi mayor de edad, y tengo derecho a saber si mi madre es una criminal. ¡Pablo!, rugió Miguel. Respeta a tu madre. Pero el chico no se intimidó. ¿Respetarla como ella respetó a su propia madre? Lucía también intervino. Papá, nosotros vimos los papeles, la letra no es la misma, y encontramos el recibo del notario. La abuela ni siquiera estaba presente cuando supuestamente firmó su consentimiento. Miguel se puso de pie furioso. Ustedes no entienden la situación. Su abuela se estaba volviendo una carga. Nosotros tenemos nuestras propias vidas. ¿Una carga?, pregunté, sintiendo cómo la indignación me daba una fuerza que no sabía que poseía. 43 años de ser madre se convierten en ser una carga cuando ya no puedo dar más dinero. Esperanza se levantó también, y por primera vez en mi vida, vi en sus ojos el desprecio que había estado ocultando durante meses, tal vez años. Sí, mamá, una carga. Siempre quejándote, siempre necesitando atención, siempre recordándonos todo lo que habías hecho por nosotros. Ya estaba harta de tus historias sobre lo difícil que fue criarte. ¿Historias? ¿Trabajar 18 horas diarias para pagarte la universidad eran historias? Era tu obligación. Para eso están las madres. ¿Y abandonar a tu madre en una residencia mintiendo a todo el mundo también es obligación de las hijas? Miguel intervino con una crueldad que me dejó sin aliento. Carmen, tú ya viviste tu vida. Nosotros tenemos derecho a vivir la nuestra sin que nos estés encima constantemente. Andrés, que había estado llorando en silencio, de repente explotó. Ustedes son horribles. La abuela nunca nos molestó. Ella solo nos amaba. Andrés, cállate, le gritó su madre. Pero el niño de 12 años se levantó y se puso a mi lado. No me voy a callar.
Y no me voy a quedar en una casa con personas que abandonan a su propia familia. Pablo y Lucía se miraron entre ellos, y luego también se pusieron de pie junto a su hermano menor. Nosotros tampoco, dijo Pablo con una madurez que me partió el corazón. Sí. Ustedes pueden abandonar a la abuela. ¿Qué nos garantiza que no nos van a abandonar a nosotros cuando seamos inconvenientes? Esperanza miró a sus 3 hijos con una expresión de shock total. ¿Ustedes van a elegir a su abuela por encima de sus propios padres? Vamos a elegir a la persona que nos ama de verdad por encima de las personas que solo piensan en sí mismas, respondió Lucía con una firmeza que me llenó de orgullo. Miguel, fuera de sí, señaló a los 3 niños. Ustedes no saben lo que dicen. Sin nosotros no tienen nada. No tienen dónde vivir, no tienen dinero. Y sin la abuela, replicó Pablo. Ustedes no habrían tenido la casa donde crecimos, ni el dinero para nuestros estudios, ni la ayuda cuando papá estuvo sin trabajo. Era cierto. Durante una época difícil 5 años atrás, cuando Miguel había estado desempleado durante 8 meses, yo había hipotecado mi apartamento para darles dinero y que no perdieran su casa. Bueno, dije, sintiendo una paz extraña, descender sobre mí. Ahora que está todo claro, quiero que sepan algo importante. Saqué de mi bolso los documentos que había conseguido esa mañana. Esta es una orden judicial que declara nulo mi internamiento por haber sido realizado mediante engaño y documentos falsificados. Mañana a las 10 de la mañana me voy. De aquí. ¿Y a dónde vas a ir?, preguntó Miguel con sarcasmo. No tienes casa, ¿recuerdas? Ah, sobre eso, sonreí por primera vez en meses. Resulta que la venta de mi apartamento también es nula porque se realizó sin mi consentimiento. Real. Mi abogada ya inició el proceso de recuperación. Las caras de Esperanza y Miguel se pusieron pálidas. Eso es imposible, murmuró mi hija. No cuando tienes 3 testigos menores de edad que fotografiaron documentos falsificados y una grabación donde ustedes admiten haber mentido a un médico. Me levanté, me acerqué a mis 3 nietos y los abracé con toda la fuerza de mi amor. Mis niños, les susurré, ustedes siempre van a tener un hogar conmigo, siempre. Luego miré a Esperanza y Miguel por última vez. ¿Y ustedes? Les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Van a tener que aprender a vivir con las consecuencias de sus decisiones, igual que yo estoy aprendiendo a vivir con las mías. Salí del salón de visitas sabiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida para siempre. Pero por primera vez en 2 meses, no me sentía triste, me sentía libre. La mañana del 15 de noviembre será para siempre el día de mi segundo nacimiento. Cuando salí de la residencia San Fernando, con mi pequeña maleta en una mano y mi rosario de nácar en la otra, sentí como si estuviera emergiendo de una tumba donde había estado enterrada viva durante 2 meses. Pablo, Lucía y Andrés me esperaban en la puerta con una pancarta que habían hecho durante la noche. Bienvenida a casa, abuela Carmen. Los 3 tenían los ojos hinchados de llorar, pero sonreían con una felicidad que hacía mucho tiempo no veía en sus rostros. ¿De verdad van a venir conmigo?, les pregunté, aún sin poder creer que estos 3 jóvenes hubieran tenido el valor de enfrentar a sus propios padres. Abuela, me dijo Lucía tomando mi brazo. Nosotros también necesitábamos salir de esa casa. Después de lo que vimos ayer, ya no podemos vivir con ellos como si nada hubiera pasado. Mi abogada, la señora Martínez, nos estaba esperando en su coche. Era una mujer de unos 40 años, madre de 2 hijos, que había tomado mi caso, no solo por dinero, sino porque, según me explicó, ella misma había visto a su propia abuela sufrir abandono familiar. Señora Carmen, me dijo mientras nos dirigíamos hacia mi antiguo apartamento. Tengo buenas noticias. El juez ha ordenado la anulación inmediata de la venta. Su apartamento le será devuelto hoy mismo, y su hija y su yerno tendrán que devolver cada euro que obtuvieron de la transacción. ¿Y si no tienen el dinero? Entonces tendrán que vender sus propios bienes para restituírselo. La ley es muy clara en casos de fraude inmobiliario. Cuando llegamos al edificio de la calle Bravo Murillo donde había vivido 30 años, mis piernas temblaron. ¿Cómo estaría mi hogar después de 2 meses? ¿Habrían respetado mis pertenencias o habrían saqueado también mis recuerdos? El conserje, don Emilio, un hombre mayor que me conocía desde que me mudé ahí con Antonio, corrió hacia mí en cuanto me vio bajar del coche.
Doña Carmen, gracias a Dios que está bien. Yo sabía que algo raro pasaba cuando vi que se llevaban todas sus cosas sin que usted estuviera presente. Se llevaron mis cosas. Vinieron con una camioneta hace 3 semanas. Dijeron que usted había decidido vender todo porque ya no iba a volver. Sentí una puñalada en el estómago. No solo habían vendido mi casa, sino que habían vaciado mi vida entera. Subimos al tercer piso en un silencio tenso. Cuando la abogada abrió la puerta con las llaves que había recuperado oficialmente, me encontré con algo que me quitó el aliento. Mi apartamento estaba completamente vacío. No quedaba ni un mueble, ni una fotografía, ni siquiera las cortinas que yo misma había cosido años atrás. Las paredes mostraban las marcas más claras donde habían colgado mis cuadros. Los marcos de las ventanas tenían los agujeros donde habían estado mis plantas. El suelo de parquet mostraba las huellas rectangulares donde habían estado mis muebles durante décadas. Me quedé parada en el centro de lo que había sido mi sala, rodeada por el eco de mis propios pasos, y por primera vez en todo este proceso me quebré completamente. ¡Lo vendieron todo!, grité, cayendo de rodillas sobre el suelo frío. Hasta las fotografías de Antonio, hasta la mesa donde comíamos, hasta el sillón donde me enseñó a leer. Mis nietos corrieron a abrazarme, y los 4 lloramos juntos en medio de esa devastación. Habían sido tan meticulosos en su crueldad que no habían dejado ni un solo objeto que pudiera darme consuelo o conexión con mi vida anterior. «Abuela», me susurró Andrés al oído, «nosotros vamos a ayudarte a llenarlo de nuevo. Vamos a hacerlo más bonito que antes». Pero no se trataba solo de cosas, se trataba de historia. Se trataba de los 40 años de matrimonio con Antonio que estaban reflejados en cada objeto, cada fotografía, cada detalle que habíamos elegido, juntos para hacer de esa casa un hogar. La abogada me ayudó a levantarme. «Señora Carmen, sé que esto es doloroso, pero quiero que sepa que vamos a recuperar el valor de todo lo que se llevaron. Y vamos a asegurarnos de que paguen daños adicionales por el trauma emocional que le han causado». Esa primera noche, dormimos los 4 en el suelo del apartamento vacío, usando mantas que Pablo había traído de la casa de un amigo. Pero algo extraordinario sucedió mientras estábamos ahí, acurrucados juntos en la oscuridad. Andrés comenzó a recitar el Padre Nuestro en voz baja, y automáticamente Pablo y Lucía se unieron. Yo los escuché orar con una devoción que no sabía que poseían, y me di cuenta de que, sin quererlo, yo les había transmitido mi fe durante todos esos años de ser su abuela. «Padre nuestro que estás en los cielos», susurramos juntos, nuestras voces mezclándose en la penumbra. «Santificado sea tu nombre». Cuando terminamos, Lucía me preguntó, «Abuela, ¿tú crees que Dios permitió que todo esto pasara por alguna razón?» La pregunta me hizo reflexionar durante varios minutos. No, sé si Dios lo permitió, mi amor, pero sí sé que Dios nos ha dado la fuerza para superarlo. Y sé que ustedes 3 están aquí conmigo porque Él no me abandonó, incluso cuando yo pensé que sí. Al día siguiente, comenzó lo que yo llamé mi resurrección. Doña Remedios, la mujer que me había ayudado en la residencia, apareció en mi puerta con una bolsa llena de comida casera. «Doña Carmen, me enteré de que había vuelto. Traje lentejas, croquetas y un flan que hice anoche». Detrás de ella venían 3 mujeres más del barrio que yo conocía de vista, pero con las que nunca había tenido una amistad profunda. «Nosotras también fuimos hijas», me dijo una de ellas, la señora Pilar. «Y sabemos lo que es tener familia, que no te valora. Queremos ayudarla». Durante los siguientes días, mi apartamento vacío se fue llenando no solo de muebles donados y objetos prestados, sino de algo mucho más valioso: comunidad. La señora del segundo piso me regaló una mesa de cocina. El matrimonio joven del primero me prestó platos y vasos hasta que pudiera comprar los míos. Don Emilio encontró en el sótano del edificio una cama que alguien había dejado abandonada y la subió con ayuda de sus hijos. Pero el regalo más precioso me lo dieron mis propios nietos. Una semana después de mi regreso, Pablo llegó con una caja envuelta en papel de regalo. «Abuela, esto es de los 3. Lo compramos con el dinero que teníamos ahorrado». Dentro de la caja había un rosario nuevo, de cuentas de cristal azul,
con un crucifijo de plata. Era hermoso, pero lo que me emocionó hasta las lágrimas fue la tarjeta que lo acompañaba. Para la abuela más valiente del mundo. Gracias por enseñarnos que la fe no es solo creer en Dios, sino confiar en que Él siempre tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. Te amamos, Pablo, Lucía y Andrés. Esa noche, por primera vez en casi 3 meses, recé el rosario completo. Pero no recé pidiendo que cambiaran mis circunstancias. Recé agradeciendo. Dios mío, susurré mientras las cuentas de cristal se deslizaban entre mis dedos. Perdóname por haber dudado de ti. Nunca perdiste de vista mi camino. Nunca me abandonaste. Incluso en la oscuridad más profunda, tú estabas preparando mi liberación. Un mes después recibí una llamada inesperada. Era el párroco de la iglesia de San Patricio, donde yo había asistido a misa durante años antes de mi secuestro. Señora Carmen, me he enterado de su situación a través de algunas feligresas. Queremos ofrecerle coordinar nuestro grupo de apoyo para adultos mayores. Hay muchas personas que han pasado por experiencias similares a la suya. ¿Yo? ¿Coordinar un grupo? Usted ha demostrado una fortaleza extraordinaria. Su testimonio puede ayudar a otros que se sienten perdidos y abandonados. Acepté sin dudarlo. Todos los martes por la tarde, 8 ancianos que habían sufrido abandono familiar se reunían en el salón parroquial. Compartíamos nuestras historias, orábamos juntos, y nos recordábamos mutuamente que nuestro valor no dependía de cómo nos trataran nuestros familiares, sino de cómo nos veía Dios. La primera vez que conté mi historia completa frente al grupo, una señora de 80 años llamada Esperanza, ironías de la vida, se acercó a mí llorando. Carmen, yo llevo 2 años sin ver a mis hijos. Pensaba que era porque no valía nada. Pero escuchándote, me doy cuenta de que el problema no soy yo. El problema es de ellos. Esperanza, le dije tomando sus manos arrugadas entre las mías. Usted vale tanto que Dios la puso en mi camino para recordarme por qué pasé por todo esto, para poder ayudar a personas como usted. En ese momento entendí completamente el plan divino. Mi sufrimiento no había sido inútil. Había sido la preparación para una misión más grande, ser voz de esperanza para quienes habían perdido la fe en el amor familiar. 3 meses después de mi liberación, mientras preparaba la cena para mis nietos en mi cocina reconstruida, miré por la ventana hacia el atardecer madrileño y sonreí. Ya no era la misma Carmen que había entrado, engañada a esa residencia. Era más fuerte, más sabia y, paradójicamente, más feliz de lo que había sido en años. Había perdido una hija, pero había ganado una misión. Había perdido mis posesiones, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido mi hogar físico, pero había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. Gracias, Jesús, murmuré mientras ponía la mesa para 4. Por enseñarme que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. 6 meses después de mi liberación, en una mañana de primavera donde el sol entraba por las ventanas de mi apartamento reconstruido, sonó el timbre de una manera que reconocí inmediatamente. Era el timbre nervioso, insistente, de alguien que viene a pedir algo que sabe que no merece. Pablo, que estaba desayunando conmigo antes de irse al instituto, me miró con preocupación. ¿Quieres que vaya yo a abrir, abuela? No, mi amor. Creo que sé quién es. Cuando abrí la puerta, me encontré con Esperanza. Pero no era la mujer segura y manipuladora que me había abandonado en la residencia 8 meses atrás. Esta Esperanza tenía ojeras profundas, el cabello descuidado y una expresión de desesperación que jamás le había visto. «Hola, mamá», me dijo con una voz tan pequeña que tuve que esforzarme para escucharla. «Hola, Esperanza». Nos quedamos ahí paradas durante varios segundos, mirándose a través del umbral que ya no era solo físico, sino emocional y espiritual. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir palabra. Ella entró y se quedó de pie en el centro de mi sala, mirando alrededor con asombro. Está hermoso, mamá. Diferente, pero hermoso. Gracias. Pablo se levantó de la mesa y se dirigió hacia su habitación, pero no sin antes darle a su madre una mirada que era una mezcla de tristeza y reproche. «Pablo, espera», le dijo Esperanza. «Por favor». Mi nieto se detuvo,
pero no se giró hacia ella. ¿Qué quieres, mamá? Quiero hablar contigo, con ustedes, con tu abuela. Ahora quieres hablar, murmuró Pablo, pero finalmente se giró. ¿Dónde estabas cuando la abuela necesitaba hablar contigo desde la residencia? Esperanza se desplomó en el sofá que me había regalado la señora del quinto piso, y por primera vez desde que había llegado, la vi realmente. Era una mujer, quebrada. Pablo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas que tu padre y yo, las cosas no están bien. ¿Qué cosas? Pregunté, sentándome frente a ella. Miguel perdió el trabajo hace 3 meses. La empresa lo despidió por irregularidades financieras. Aparentemente había estado robando dinero de las cuentas de los clientes. No pude ocultar mi sorpresa. Miguel siempre había sido ambicioso y sin escrúpulos, pero no sabía que había llegado al punto de robar. Y ahora, continuó Esperanza con lágrimas corriendo por sus mejillas, tenemos que devolver todo el dinero que tomamos de la venta de tu apartamento, más los intereses y las multas. Son casi 100.000 euros, mamá. No tenemos cómo pagarlos. ¿Y? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Van a embargar nuestra casa. Van a quedarse con todo. ¿Y yo? Yo no tengo trabajo. No tengo ahorros. No tengo nada. Pablo la miraba con una expresión que era mitad lástima, mitad irritación. ¿Y ahora qué esperas que hagamos? ¿Que sintamos pena por ti? No, dijo Esperanza limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No espero que sientan pena. Esperaba que pudieran perdonarme. La palabra perdón quedó flotando en el aire entre nosotras como una pregunta que llevaba meses esperando ser formulada. ¿Perdonarte? Repetí lentamente. Sé que no merezco perdón, sé que lo que hice fue imperdonable, pero mamá, tú siempre me enseñaste que Dios perdona, que Jesús perdona, que el amor de una madre. No, la interrumpí con una firmeza que había aprendido en estos meses de reconstrucción. No uses mi fe como herramienta de manipulación. No otra vez. Se quedó callada. Y en ese silencio pude ver que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. Esperanza, le dije, yo te perdono. Te perdono porque mi corazón ya no puede cargar con el veneno del rencor. Te perdono porque Jesús me enseñó que el perdón libera más al que perdona que al que es perdonado. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Eso significa que yo encuentro paz en mi corazón. Pero no significa que voy a permitir que vuelvas a hacerme daño. No significa que voy a rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Y definitivamente no significa que voy a darte dinero. Mamá, por favor. Somos familia. ¿Familia? Pablo se levantó de donde estaba sentado. ¿Ahora somos familia? Cuando necesitas algo, somos familia. Pero cuando la abuela necesitaba amor y respeto, ¿no éramos familia? Esperanza miró a su hijo, con desesperación. Pablo, por favor, entiende. Yo estaba confundida, estaba estresada. Estabas siendo cruel, la interrumpió mi nieto. Y ahora que las consecuencias llegaron, vienes a buscar que la abuela te salve otra vez. En ese momento, Lucía y Andrés llegaron del instituto. Se detuvieron en seco cuando vieron a su madre en la sala. ¿Qué hace ella aquí? Preguntó Lucía con una frialdad que me recordó dolorosamente a la que su madre había usado conmigo. Vine a pedirles perdón, dijo Esperanza, levantándose, hacia sus hijos con los brazos extendidos. Pero ninguno de los tres se movió hacia ella. ¿Perdón? Preguntó Andrés, el menor, con la honestidad brutal de un niño de 12 años. ¿Perdón por abandonar a la abuela? ¿Perdón por mentirnos? ¿Perdón por robarse su dinero? No me robé nada, era dinero de la familia. Era dinero de ¡La abuela! Gritó Lucía. Dinero que ella ganó trabajando cuando tú eras pequeña. Dinero que ella ahorró cuando el abuelo estaba enfermo. No era tuyo. Esperanza se desplomó nuevamente en el sofá, derrotada. No sé qué más hacer, murmuró. Miguel está hablando de huir del país. Dice que podemos irnos a Argentina, empezar de nuevo. ¿Y abandonarnos a nosotros también?
preguntó Pablo con incredulidad. No, no, ustedes vendrían con nosotros. ¿Nosotros? Andrés se rió con amargura. ¿Nosotros que elegimos a la abuela por encima de ustedes? ¿Nosotros que los denunciamos cuando estaban cometiendo fraude? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la calle donde había crecido, donde había enviudado, donde había sufrido, y donde finalmente había renacido. Esperanza, le dije sin girarme hacia ella. Hace un año, yo habría hecho cualquier cosa por salvarte. Habría vendido mi alma al diablo si eso te hubiera dado la felicidad que creías merecer. Me giré para mirarla directamente a los ojos. Pero ya no soy esa mujer. Ya no soy la madre que se sacrifica hasta la destrucción por hijos que no valoran ese sacrificio. Soy una mujer que ha aprendido que el amor propio también es sagrado. ¿Entonces no vas a ayudarme? Voy a hacer algo mejor que ayudarte. Voy a dejarte enfrentar las consecuencias de tus decisiones, para que tal vez, algún día, aprendas a tomar mejores decisiones. Esperanza se levantó lentamente, entendiendo finalmente que no había regreso. ¿Y mis hijos? Tus hijos, dije, mirando a Pablo, Lucía y Andrés con el orgullo más puro que había sentido en mi vida. Han elegido quedarse con la persona que los ama sin condiciones. Han elegido quedarse conmigo. Pero yo soy su madre. Ser madre no es solo parir. Dije con una tristeza profunda, pero también con una claridad cristalina. Ser madre es amar, proteger, sacrificarse, estar presente. Tú fuiste su madre biológica. Yo soy su abuela del corazón. Esperanza caminó hacia la puerta con pasos vacilantes. Antes de salir, se giró una última vez. Mamá, si algún día puedes perdonarme de verdad. Ya te perdoné, hija. Pero perdón no significa rescate. Perdón significa paz. Y por primera vez en años, tengo paz. Cuando se fue, mis 3 nietos se acercaron a mí y nos abrazamos en silencio. Abuela, me susurró Lucía, ¿crees que hiciste lo correcto? Mi amor, le respondí acariciando su cabello. Por primera vez en mi vida estoy segura de que hice lo correcto. Esa noche, mientras preparaba la cena para mis nietos en mi cocina llena de luz y risas, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos meses. Había perdido una hija, pero había ganado el respeto de mis nietos. Había perdido mis posesiones materiales, pero había encontrado mi verdadero valor. Había perdido mi ingenuidad, pero había ganado sabiduría. Había perdido mi dependencia emocional de la aprobación familiar, pero había encontrado mi independencia espiritual. Al acostarme esa noche, tomé mi rosario de cuentas azules y recé mi oración de agradecimiento diaria. Gracias, Dios mío, por enseñarme que a veces el amor más grande que podemos dar es decir no. Gracias por mostrarme que el perdón no significa permitir el abuso. Gracias por darme la fuerza para elegir la dignidad por encima de la comodidad familiar. 6. Meses después recibí una postal desde Buenos Aires. Era de Esperanza. Solo decía, mamá, ahora entiendo, te amo. No había dirección de remitente. La guardé en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23, porque finalmente había aprendido que aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque mi Dios está conmigo. Y ahora, querido amigo que has escuchado mi historia, te pregunto, ¿has vivido tú o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo la fe los ayudó a encontrar el camino hacia la dignidad y el amor propio? Responde a esta pregunta en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús, amén.